Perfecto, pues vamos a dar comienzo con el tema de hoy, que se titula El yo de la traición. Una conferencia que pertenece tanto al pilar de la psicología revolucionaria como al pilar de la mística. El yo de la traición tiene su propia conferencia y es presentada en este punto casi al final del curso del conocimiento de sí mismo por una razón muy importante, ya que este yo va a ser el principal oponente a vencer al momento de elegir continuar con el conocimiento que hasta ahora tienen o no. El día de hoy conoceremos al fondo lo que es la traición y cómo se manifiesta en nosotros prácticamente todos los días, en diferentes circunstancias. Y también vamos a estudiar cómo la historia de Jesús el Cristo es un mapa, es una guía sobre el proceso del despertar de la conciencia que todos en esta sala, si es que ya lo decidimos, estamos caminando, o los que todavía no lo han decidido potencialmente pueden empezar a hacer. Y cómo la traición fue un elemento crucial en la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo. Vamos a estudiar cómo se relaciona esta historia tan conocida, tan mística, con la realidad individual de todos nosotros. Porque así como es afuera, es adentro. Y si existió una historia que involucró a la humanidad entera, que envuelve a una raza entera, que se desarrolló alrededor de este personaje histórico llamado Jesús, esa historia de alguna manera también toma papel o toma lugar dentro de nuestra psicología y dentro de nuestras almas. Así que sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué es la traición? En palabras sencillas, la traición es el acto de incumplir un compromiso a causa de encontrar un beneficio mayor en otra cosa o en otra acción. La traición se da en diferentes ámbitos, muy variados. Hay traiciones desde en el ámbito de las relaciones afectivas hasta en los ámbitos laborales y de negocios. La traición no discrimina. Traicionamos cuando, como ya lo expliqué, incumplimos algo que dijimos que íbamos a hacer. Una traición muy común es la traición de las parejas al momento de cometer adulterio con una tercera persona. Porque cuando estamos en una relación amorosa se supone que tenemos un acuerdo con esa persona para compartir nuestra sexualidad solamente con ella, para compartir ese vínculo especial exclusivamente con esa pareja. Pero la traición ocurre cuando, por los diferentes yoes de lujuria de los que ya hablamos en otras conferencias, cedemos ante la tentación y nos involucramos con una persona a espaldas de nuestra pareja. Y eso es traición. ¿Por qué lo hacemos? Porque encontramos un beneficio mayor en la otra persona. Puede que nuestra pareja ya no nos parezca tan atractiva, ya no nos parezca tan excitante, y la nueva persona sí, y traicionamos a la pareja por un beneficio mayor. En las relaciones de amigos también hay traiciones. Cuando contamos los secretos que el amigo nos confió a otras personas, traicionando su amistad. ¿Por qué lo hacemos? Nuevamente por algún tipo de beneficio mayor. Tal vez queremos encajar en un nuevo círculo social. Tal vez queremos ganarnos la simpatía de las otras personas por alguna otra razón. Y entonces utilizamos la información personal de nuestro amigo para intentar ganarnos esa simpatía, para tratar de encajar en ese nuevo grupo de amigos. Y ahí traicionamos. En los negocios ni se diga, las traiciones son súper comunes. Cuando incumplimos un contrato o manipulamos un contrato para sacar ventaja sobre nuestros socios, sobre nuestros compradores, sobre nuestros clientes. Las traiciones en este ámbito son muy comunes y muy conocidas. Hay personas que se dedican al negocio de la abogacía, lo estoy diciendo de manera general sin señalar a nadie en específico, que son expertos en encontrar lagunas legales para cometer traición de manera legal, que quizás no es algo ilícito porque está dentro del marco de la legalidad, pero sí es algo inmoral porque al final del día es una traición que siempre tiene como trasfondo el obtener un beneficio
más allá del compromiso que hemos adquirido con una persona, sociedad, con un grupo de personas o hasta con nosotros mismos. Es por esto que hoy en día la palabra no vale absolutamente nada. Estamos tan acostumbrados a traicionar y a que nos traicionen que en el mundo en el que vivimos no podemos hacer un compromiso sin que exista uno de estos, un contrato. Díganme, ¿en qué banco le dan un préstamo a una persona sin que firme un contrato, un pagaré, sin que deje una garantía, simplemente por el hecho de que la persona jure y perjure que va a pagar lo que se debe? Creo que ningún banco del mundo, ¿verdad? Y eso bien lo hacen los bancos, porque si un banco decidiera dejar de lado los contratos o las garantías, quebraría ese banco. ¿Por qué? Porque muy pocas personas tienen la virtud del compromiso, tienen la virtud del honrar su palabra al momento de devolver un dinero que se les prestó. Sin temor a equivocarme, la gran mayoría de las personas del mundo no están dispuestas a devolver un préstamo. Yo, que soy trabajador social y he estado apoyando en cobranza últimamente, me he dado cuenta de que la cantidad de clientes morosos versus la cantidad de clientes que pagan a tiempo es brutalmente abismal. Y estoy seguro que no solo en México, sino que en países de todo el mundo. Y es por eso que tenemos que firmar un contrato al momento de hacer todo tipo de acuerdos con las demás personas, con los bancos, con las sociedades. Vaya, incluso hoy en día no puedes casarte por lo legal sin que haya testigos de por medio. Háganme el favor. Esto es porque las personas no tienen la virtud del compromiso, porque somos muy traicioneros en todo sentido. Y es por eso que existen estas maniobras legales que nos obligan a cumplir con lo que hemos prometido. Y si no las hubieran, no nos nace hacerlo, porque tenemos una tendencia natural a traicionar, a cambiar de parecer. ¿Ok? En la traición también surge en el camino espiritual. Pero aquí la cosa se pone todavía más seria. Porque si bien en el mundo exterior existen trabas legales que nos obligan a cumplir con los compromisos adquiridos, y si no, pues vamos a la cárcel o somos multados o somos señalados de alguna manera, y eso nos lleva a hacer las cosas más o menos por miedo. En el ámbito interior, al no haber un contrato, al no haber una autoridad de por medio que nos coaccione para comprometernos con aquello que hemos prometido hacer, hablando de la espiritualidad, es mucho más sencillo traicionar, porque nadie nos va a multar por no meditar, nadie nos va a exigir jamás el autoobservarnos día a día, que es una práctica fundamental para los buscadores de la sabiduría. Nunca vamos a ir a la cárcel por abandonar el conocimiento. Si un día nos levantamos y decimos que ya no nos da la gana de estudiarnos a nosotros mismos, de que ya no nos da la gana de seguir estas conferencias, de que ya no nos da la gana de aplicar las técnicas que aquí enseñamos, no vamos a ir a la cárcel. No va a ocurrir ninguna consecuencia. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Sí, adelante, adelante, no hay problema. No va a ocurrir absolutamente nada en el mundo exterior que nos afecte a simple vista. Y es por eso que la traición es mucho más sencilla en los temas de la espiritualidad. Pero, ¿cómo es que nos involucramos en esto en primera instancia y luego llegamos a traicionarnos a nosotros mismos de algo que nosotros mismos escogimos, que nadie nos obligó a venir aquí, que nadie nos obligó a practicar en primera instancia, que nadie nos obligó a escuchar, a tratar de comprender, ¿ok?, a tomar como una disciplina? Esto ocurre por algo que comentamos casi en las conferencias, de que en nuestra psicología tenemos una multiplicidad psicológica conocida como los yoes en la enseñanza del cuarto camino del maestro Gurdjieff,
que nos llevan a ser personas diferentes de momento en momento, es decir, que no existe una continuidad psicológica en nosotros. Somos unos al amanecer, otros al mediodía, otros en la tarde y otros en la noche según las circunstancias. Y cuando nosotros llegamos a un conocimiento como este, nos vemos muchas veces embelesados o motivados por lo que se propone que el camino espiritual te puede conceder por el beneficio. Cuando hablamos de que siguiendo una doctrina espiritual te vas a liberar, te vas a sanar de enfermedades, vas a adquirir voluntad, facultades, poderes, vas a conocer tus vidas pasadas, vas a tener sabiduría, vas a ser fuerte, vas a ser más inteligente, vas a regenerar tu cuerpo, etc. Todo eso es cierto. Y al momento en que uno lo escucha, es muy bonito. Pero lo que no tomamos en cuenta en primera instancia es el camino de la espiritualidad. Es un difícil camino, como ya lo explicamos en otra conferencia, donde exclusivamente hablamos de las dificultades de caminar un camino del despertar de la conciencia. Y si bien tú eras uno al momento de asumir el reto de un conocimiento, conforme se vayan presentando las diferentes pruebas, las diferentes adversidades que el camino conlleva, vas a ir cambiando de parecer por la multiplicidad psicológica de la que ya les hablé. Cuando lleguen las crisis, ya no te vas a sentir tan motivado como al principio. Entonces va a surgir el yo de la queja, va a surgir el yo de la pereza, el yo del fastidio, el yo que ya quiere dejar todo por las buenas, por lo sano, el yo que quiere volver a lo de antes. Van a surgir muchos agregados psicológicos que te van a invitar a abandonar aquello que en una primera instancia quisiste emprender. Y eso es la traición. Porque aunque no lo creas o aunque no lo sepas, tú al adquirir un conocimiento has adquirido un compromiso para contigo mismo, porque lo que te enseñamos aquí es algo que en tu ignorancia puedes permitirte, claro, porque no lo sabes. Pero cuando tú ya sabes que hay un camino por recorrer, que hay cambios que generar en tu vida, que no vas a ser feliz de la noche a la mañana así nada más, sino que tienes que trabajar por tu felicidad, que tienes que trabajar por tu sabiduría, trabajar por tu liberación, eso te hace responsable. Y a la gente no le gusta la responsabilidad, porque la responsabilidad implica trabajo, implica tiempo, implica sacrificios. Y al ego no le gustan los sacrificios, no le gusta el trabajo, no le gusta el esfuerzo. Al ego lo que le gusta es estar cómodo y sentir placer. Y es por eso que estos agregados psicológicos van a hacer todo lo posible porque te traiciones a ti mismo y abandones la responsabilidad de seguir con el conocimiento que has adquirido. Vamos a hablar más al respecto más adelante. La pasión de Cristo, como se los dije en el comienzo de esta conferencia, es una representación del proceso del despertar de la conciencia. Desde su nacimiento hasta su crucifixión, la vida del Maestro Jesús es una alegoría de lo que todos nosotros vamos a encarnar en nuestro propio contexto espiritual. En la vida del Maestro Jesús hubo 3 personajes clave, hablando del contexto de la traición, de los que vamos a hablar largo y tendido la siguiente media hora, que es vital, de vital importancia entender, estudiar y aprender a sobrellevar y al final eliminar para que nosotros podamos, si así lo decidimos, tener éxito en el proceso del despertar de la conciencia, porque como ya les había dicho en la introducción, el yo de la traición es el principal oponente a vencer cuando uno ya ha adquirido el conocimiento que potencialmente lo puede llevar a lo que todos queremos. ¿Y qué es lo que todos queremos? Ser felices. Cuando hablamos de la traición en el contexto de la vida del Maestro Jesús, ¿quién me puede decir quién es el personaje más célebre de todos? Judas, exactamente. Judas es el demonio del deseo, enemigo de la naturaleza, asociado al cuerpo astral, que es nuestro cuerpo energético asociado a nuestros deseos, valga la redundancia. ¿Alguien me puede decir qué hizo Judas?
por lo que es muy célebre. Ah, sí está ahí. No sabía que leían las diapositivas. Bueno, ya vi que sí lo hacen, gracias. Entregó a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. O sea, creo que esta es la traición más evidente en la historia de Jesús el Cristo. Y es la representación de cómo nosotros traicionamos nuestro espíritu por el deseo de dinero, posesiones, prestigio, vanidad, placeres varios, etc. Me explico un poco mejor. Cuando estamos en esto y comenzamos a hablar de que hay que meditar todos los días, de que hay que orar, de que hay que practicar la autoobservación, de que hay que escuchar las conferencias, de preferencia de principio a fin, todo eso involucra tiempo, involucra esfuerzo, energía. Energía, tiempo y esfuerzo que debemos quitar de ocios, de vicios, de otras actividades no esenciales para dedicarnos más a esta actividad que sí es esencial, como la espiritualidad. Entonces, cuando nosotros comencemos a ver esta realidad, va a surgir el Judas en todos nosotros, en nuestra psicología, que nos va a llevar a sentir la necesidad o el deseo de, en lugar de hacer lo que ya sabemos que debemos hacer otras cosas que nos generan placer, que nos generan más excitación. Porque de hecho, la meditación, por ejemplo, no es la cosa más excitante del mundo, no es la cosa más placentera. E incluso hemos hablado en el tema de la meditación que puede ser hasta algo doloroso. Porque en una meditación te tienes que ver tal y como eres. Y cuando te ves tal y como eres, ya no puedes ser el mismo, así de simple. Es algo que ya no vas a poder sacar de tu mente. Es el punto de no retorno. Y si pones en una balanza, viéndolo como un Judas, la meditación versus ir a una fiesta, ver una película en Netflix, ir a jugar un videojuego, pues como que la balanza en esa perspectiva está muy inclinada, ¿no? Hacia lo que nos genera placer, hacia lo que es bonito, hacia lo que es fácil, cómodo. Y ahí están las monedas de plata interiores por las que vamos a vender muchas veces a nuestro espíritu. Las monedas de plata representan esos beneficios mayores de los que ya platiqué acerca de lo que involucra una traición, por lo que vamos a buscar cambiar nuestro camino espiritual por el placer de esas cosas. Judas es el enemigo de la naturaleza porque no deja desarrollarnos interiormente, que es lo natural, que es a lo que venimos a hacer en esta tierra. Y siempre vamos a tener que lidiar con la tentación de dejar de hacer cosas que son buenas para nuestro espíritu, para hacer otras cosas que no solo son mundanas, sino que muchas veces pueden llevarnos al degeneramiento. En esas cosas también están involucradas los sueños que tenemos, las ambiciones que tenemos de ser famosos, de ser reconocidos, de ser millonarios, de tener casas, carros, propiedades, de tener pareja que parezca modelo, de llevarnos con todo el mundo, etc. Porque esas cosas son las que muchas veces tenemos que dejar para dedicarnos al despertar de la conciencia. Porque muchas de esas cosas, más allá de que son mundanidades, incluso degeneran, nos estorban. Son las monedas de plata, como ya les dije, por las que traicionamos al Cristo que habita en todos nosotros. Y a este demonio se le vence negándonos a nosotros mismos. Jesús dijo en una de sus célebres frases: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿A qué se refería Jesús con eso? A que debes negarte a los deseos mundanos para seguir algo más trascendente, algo que va más allá de la materialidad de este mundo degenerado, que al final del día, ya platicamos en múltiples conferencias, que todo se lo lleva el tiempo. Díganme, ¿a quién lo van a enterrar con su fama, con su dinero, con sus casas, con sus carros? Ya lo he dicho muchas veces, al final del camino, lo único que nos vamos a llevar a la siguiente vida son las virtudes y los defectos que hayamos cultivado o dejado en nuestra alma. Así de simple. Ahora vamos a hablar de otro traidor célebre en la historia del Maestro Jesús, que es Poncio Pilato.
el demonio de la mente. A ver, sin leer, ¿quién me dice qué cosa célebre hizo Poncio Pilato en la historia del Maestro Jesús? Por lo que es muy conocido. Se lavó las manos, exactamente. Entregó a Jesús sabiendo que era inocente y se lavó las manos, como un simbolismo de que se desentendía de la situación, a pesar de que en sus manos estaba liberar a un hombre que él bien sabía que no había cometido ningún crimen. Y esa es la representación de cómo nos justificamos, damos excusas y ponemos pretextos para no llevar a la práctica el trabajo interior. Para los que no conozcan la historia de Jesús, los pongo un poquito en contexto. Cuando Jesús es apresado y llevado ante el gobernante de Jerusalén en ese tiempo, que era Poncio Pilato, Pilato cuestiona a Jesús, lo interroga como un detective. Bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y qué haces? ¿Y de qué se te acusa? Y al final del interrogatorio, él deduce y concluye que Jesús no había infringido ninguna ley romana por la cual se le debiera crucificar. Pero a causa de la presión de la muchedumbre judía y sobre todo de las altas autoridades judías que estaban muy interesadas en el linchamiento de Jesús, Poncio Pilato teme por su posición política, teme por su poder político en Jerusalén y no se atreve a ir en contra del pueblo como muchos políticos hoy en día así son. Tienen que adaptarse a la sociedad para mantener su poder, ¿no es así? Y entonces Poncio Pilato, sabiendo que Jesús es inocente y un poco contra la espalda y la pared, decide algo pues muy astuto. Les dice, ¿saben qué? Yo no he encontrado ninguna falla en este hombre, me lavo las manos, hagan lo que quieran con él, a mí no me involucren. Para no sentir la culpa de ser él quien acusara a Jesús o quien lo enviara como una oveja al matadero. Pero al final del día las omisiones son tan graves como los pecados en activo, porque las omisiones pueden llevar a los mismos resultados que las cosas que hacemos directamente, como el hecho de asesinar. Si tú dejas que alguien sea asesinado cuando tú tienes el derecho, más bien el poder de salvar a esa persona, es como si tú lo hubieras asesinado. Esa es la omisión y es lo que hizo Poncio Pilato. Y volviendo al tema de la traición, las omisiones que cometemos al momento de justificarnos y dar excusas para no trabajar interiormente, es como el ejemplo que les di. Es un ejemplo de traición directa hacia nosotros mismos. Y esto surge cuando llega el conocimiento a nuestra vida y pensamos que porque es difícil no lo podemos hacer, que porque ya tenemos cierta edad, eso es para los jóvenes, o si somos muy jóvenes pensamos que eso es para la gente más grande, o los más egocéntricos pensarán que no lo necesitan, que eso es para gente que está mal de la cabeza, que necesita ayuda. Ponemos todo tipo de excusas para eso. Al momento de practicar las cosas que aquí enseñamos, surgen mil excusas, que no tenemos tiempo, que no tenemos ganas, que estamos muy cansados. Para una meditación puede ser, pero le dices a una persona, oye, vamos al bar, vamos a una fiesta, te presento unas amigas, no, para eso sí hay tiempo, sí hay energía, sí hay ganas, ¿no? Pero para meditar, no. Para escuchar una conferencia no hay tiempo, 1 hora a la semana, pero ¿cuántas horas dedicas a tus videojuegos? ¿Cuántas horas dedicas a las redes sociales? ¿Cuántas horas dedicas a cosas que te hacen mal y le hacen mal a los demás? Como ir a los bares, o ir a fumar marihuana a casa de tus amigos, o dedicarte a hablar chismes con otras personas acerca de cosas que ni siquiera te constan, y te justificas. Te justificas de 1000 maneras y te das la razón de las cosas que haces inconscientemente. 1000 pretextos va a haber para comprometerte con el trabajo interior. Pero el trabajo interior es como el Cristo frente a Poncio Pilato, que es algo que tiene que ser rescatado y practicado. Pero ¿qué pasa cuando el demonio de la mente se interpone? Que nos lavamos las manos, así como Poncio. Nos justificamos y decimos
que eso no nos incumbe, que eso es para otras personas, que eso puede esperar, que eso podemos hacerlo después. Y nunca llegamos a adquirir una disciplina. Eso es una traición. Es una traición a nosotros mismos, porque de este trabajo depende lo que ya les comenté, que seamos felices. ¿Cuándo vamos a conocer la verdadera felicidad si constantemente estamos lavándonos las manos de esto? A este demonio se le vence con el auto o con la autoobservación y corrigiéndonos a nosotros mismos. Hay que autoobservar las omisiones que tenemos todos los días y corregirlas. Hay que autoobservar nuestros defectos y dejar de juzgar a los demás y criticar a los demás, que es muy fácil de hacer. Pero cuando vemos las cosas que hacemos mal nosotros, eso es un aspecto de este demonio de la mente, de este Pilato interior, creer que la responsabilidad está en los demás y no en nosotros, que el cambio tiene que venir de afuera y no de adentro. Por eso hay que autoobservarnos y tener la voluntad de corregirnos. Y en la mente también habita un invitado especial, que es el demonio del temor, representado por Pedro en la historia del Maestro Jesús. ¿Alguien recuerda qué hizo Pedro relacionado con la traición? Nuevamente sin leer la diapositiva. Está más difícil, casi nadie lo sabe, porque Pedro es un personaje chido en la historia, bueno, del catolicismo en general. Pero Pedro tuvo un desliz muy importante al momento de la crucifixión o del juicio de Jesús, porque negó a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Se acordaban? Sí. Por el temor a ser crucificado junto con él, cuando días antes, o no sé si el mismo día, en una conversación Pedro le había jurado fidelidad a Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y cuando Jesús estaba siendo llevado ante el tribunal de Poncio Pilato, Pedro lo siguió de lejos y fue reconocido por la muchedumbre y fue señalado como discípulo del Maestro Jesús. Y por el miedo que le tenía Pedro a la curia romana, Pedro negó ser discípulo de Jesús, negó conocer a Jesús 3 veces. Y entonces, según la historia, cantó un gallo y Pedro se dio cuenta de que había traicionado al Maestro Jesús. Eso representa cómo evadimos y negamos el trabajo interior por miedo a la crítica ajena y al sacrificio que esto conlleva. El sacrificio que esto conlleva está asociado al dolor que muchas veces vamos a enfrentar al momento de cambiar un hábito al que estamos sumamente arraigados. ¿Alguien ha intentado cambiar un hábito últimamente? Eso duele. Si una persona, por ejemplo, está acostumbrado a levantarse a las 12 de la tarde todos los días y de pronto se propone levantarse a las 8, ni siquiera digo a las 6, a las 8, que para mí ya es tarde, a meditar, créanme que va a ser como un infierno el primer mes. Va a ser algo sumamente difícil de lograr al principio, porque esa persona está arraigada a su pereza, a levantarse al mediodía. Y ese dolor es algo que le da miedo a muchas personas al momento de asumir un compromiso. De la meditación ni se diga. Ya les conté que en la meditación nos vemos a nosotros como realmente somos. Descubrimos que no somos tan buenos como creemos ser y vemos muchas cosas que son muy incómodas. Y por esto muchas personas se niegan a meditar. Un poco por esto y un poco por pereza. Pero el miedo es un factor muy importante al momento de que una persona le saque a la meditación y se lave las manos, como ya le expliqué. Porque no estamos acostumbrados a sufrir conscientemente. No estamos acostumbrados al dolor que nos eleva. Y sí muy acostumbrados al dolor tonto que sufrimos todos los días por tonterías que no sirve para absolutamente nada, como el dolor de los romances pasajeros, o el dolor de que alguien no nos dio un like en Facebook, o del dolor de pagar la gasolina, etcétera, cosas así tontas. Y luego también está la crítica, porque también le tememos a la crítica ajena. ¿De qué van a decir las personas si nos ven escuchando este tipo de cosas? ¿De qué van a decir mis compañeros de trabajo si se topan en YouTube con una de mis conferencias? Si me ven en la calle pegando una ficha del conocimiento, ¿qué les voy a explicar? ¿Qué les voy a explicar cuando les diga que participo como instructor en una escuela de esoterismo? ¿Qué pasa si me burlan?
Si me empiezan a decir en el trabajo el brujo, el mago, el místico, mi Shanti, Walter Mercado, ¿ok? Eso puede dar miedo porque somos personas a veces muy cobardes, o sea, nos importa mucho lo que los demás dicen de nosotros. Que me digan fanático, que me digan lo que sea, ya no me importa. Pero en este ejemplo, tenemos mucho temor de lo que la gente vaya a pensar. Y eso también implica un tipo de dolor muy psicológico, ¿vale? Y entonces somos como Pedro, negamos al Cristo porque somos cobardes, eso es la verdad. Hay que decirlo tal y como es. Y a este demonio se le vence con la fe. ¿Qué es la fe? La fe, a diferencia de lo que muchos creen, que es la creencia ciega acerca de algo, yo lo denominaría como la creencia basada en la verdad de que algo que estás haciendo te va a llevar a un resultado. En este conocimiento, como se dan todo tipo de herramientas con las cuales puedes comprobar lo que nosotros decimos, tú puedes tener una fe muy cimentada en algo muy científico, en que esto funciona y esto es lo que te va a llevar a aquel estado psicológico que buscas llamado felicidad. ¿Bien? Entonces, con esa fe, tú puedes ir a través del temor, porque ya no te va a importar pagar el dolor de una meditación, pagar el dolor de levantarte temprano, pagar el dolor de recibir una crítica negativa de otra persona, porque tú sabes que lo que estás haciendo te va a llevar a trascender tus límites, te va a llevar a trascender tu miedo, tu rencor, tus condicionamientos, tus complejos, va a transformarte en un nuevo hombre, una nueva mujer, y con esa fe el temor va a disolverse. Solo una persona sin fe, de hecho, puede sentir temor, y solo una persona con fe, por el contrario, puede estar ajena totalmente de ello. La fe se desarrolla practicando, porque con la práctica se va haciendo el músculo de conciencia del que tanto me gusta hablar, con el cual nos volveremos mejores caminantes de este camino. Porque difícil camino es un decir, realmente el camino no es fácil ni difícil, es el caminante que es fuerte o que es débil, y como el caminante se haga más experto, va a sentir que el camino cada vez es más ligero, hasta que en algún momento el caminante se dé cuenta de que no había camino, ni principio ni fin, y que nunca hubo sufrimiento. Y eso es algo que dijo el Buda. El tercer actor en el yo de la traición es Caifás, el demonio de la mala voluntad, enemigo de la verdad, asociado con el cuerpo causal, que es la dimensión de donde nace, valga la redundancia, nuestra voluntad. Caifás era el sumo sacerdote, la máxima autoridad judía en ese tiempo en Jerusalén, que no era cualquier sacerdote, era un erudito, era una persona que se sabía las escrituras de principio a fin, y como muchos judíos esperaba la venida del Mesías, anunciada por el profeta Elías. Entonces, ¿cómo es posible que una persona tan sapiente como Caifás y que esperaba a Jesús no pudiera reconocerlo cuando Jesús apareció, haciendo todo tipo de milagros, todo tipo de cosas maravillosas, hablando palabras de profunda sabiduría? ¿Qué hizo Caifás? Acusa a Jesús porque Jesús contradecía sus dogmas y creencias equivocadas, dejando en evidencia su hipocresía. Caifás es el clásico que sabe mucho, pero que aplica poco. Es el clásico que habla de amor, pero que no ama. El clásico que habla del perdón, pero no perdona. El clásico que habla de la importancia de compartir, pero no comparte. ¿Y eso qué te hace? Un hipócrita. Gracias. Y por eso Caifás odiaba a Jesús, le caía muy mal, porque Jesús lo dejaba en evidencia constantemente, no solo con sus increíbles enseñanzas en palabras, sino sobre todo con su ejemplo.
como un verdadero maestro. Y es la representación de cuando hacemos o dejamos de hacer acciones que nos perjudican espiritualmente. Este demonio de la mala voluntad involucra toda la resistencia psicológica que tenemos al cambio. ¿Y por qué nos resistimos al cambio? Como ya lo expliqué, porque el cambio duele. Les digo, intenten dejar un hábito negativo, por supuesto, al que están arraigados, como el que dije, dejar de levantarse al mediodía y comenzar a levantarse a hacer una meditación a las 8 o 9 de la mañana, y les va a costar un montón. La mala voluntad tiene siniestrada a la voluntad. Tiene a nuestra voluntad condicionada a ciertas cosas que nos generan placer y que son muchas veces perjudiciales para nosotros. Y tiene cortado el suministro de voluntad para cosas que de verdad nos pueden llevar más allá en nuestro proceso del despertar de la conciencia. Caifás representa esto porque Caifás se resistía al cambio generacional que Jesús proponía, al cambio de mentalidad y de paradigma judía que los judíos estaban en ese momento muy arraigados a seguir. En ese momento me parece que todavía podías comprar a la mujer, todavía podías apedrear a una mujer que era sorprendida en adulterio, todavía se crucificaba a las personas si se les encontraba cometiendo cierto delito. ¿Y Jesús qué enseñaba? Que hay que perdonar, que hay que ser compasivos, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Jesús era el revolucionario de su tiempo. Y esto es una representación de la conciencia que todos llevamos dentro, que pide revolución día a día, que te dice, brother, deja de fumar, deja de tomar, deja de hacerte al tonto con las cosas que tú sabes que necesitas empezar a hacer. La conciencia te dice lo que tienes que empezar a hacer y lo que tienes que dejar también para avanzar en la vida. Cuando yo era alcohólico en mi propio proceso personal, al siguiente día de una borrachera me venía un remordimiento de conciencia muy grande, que era mi conciencia diciéndome que yo necesitaba hacer un cambio en mi vida, que me estaba haciendo daño. Mi cuerpo me lo decía también. Pero por la actividad de Caifás, mi voluntad estaba condicionada a seguir buscando ese placer semana tras semana, a pesar de que el Cristo me hablaba dentro de mí y me decía, brother, deja de hacerlo, te estás haciendo daño. Y de encima haces daño a otras personas. La conciencia nos habla todos los días y nos dice, hey, aquí estuviste mal, hey, date cuenta de esto, hey, mira a esa persona que necesita tu ayuda. Pero nuestra voluntad, como ya les dije, no es nuestra voluntad, es la voluntad del demonio de la mala voluntad. Y a pesar de que podemos estar frente a una persona que podemos ayudar, muchas veces no lo hacemos porque no nos nace. Pero ¿saben qué sí nos nace muchas veces? Perjudicar a una persona, vengarnos de una persona, eso sí nos nace. Cuando alguien nos las hace, nos la paga el mismo día. Para eso estamos más puestos que un calcetín. Así somos. Y así fue Caifás en la historia del Maestro Jesús. A este demonio se le vence a través del sacrificio voluntario. Hay que aprender, como ya les había comentado, a hacer las cosas aunque sean difíciles, aunque sean incómodas, aunque sean dolorosas de momento. Porque nadie va a venir a hacer el trabajo espiritual por nosotros. Y nadie va a venir tampoco a exigirnos que lo hagamos. Y ningún policía va a venir a arrestarnos por no hacer este trabajo. Es lo que lo hace especialmente difícil. Porque para esto no hay contratos, no hay leyes en el mundo físico. Sí, en el mundo superior, pero aquí en el mundo físico no hay ninguna ley que establezca que te tienes que trabajar, que tienes que meditar, que tienes que mejorar como persona. No hay ninguna institución que regule esto. Nosotros aquí en el conocimiento nunca te vamos a decir que lo tienes que hacer. Esto es una invitación abierta y de hecho la única manera de entrar al conocimiento es que tú quieras. Nadie te puede obligar, nadie te puede traer a rastras aquí. O nadie te puede obligar a hacer ningún tipo de práctica de las que aquí enseñamos aquí afuera. Todo va a estar en ti. Y en que aprendas a sacrificar
tus vicios, tus ocios, tu tiempo tonto, tu morbosidad, tu lascivia, tus múltiples placeres, tus múltiples endrogantes, para que entonces puedas comprender lo que este camino significa. Hablando de los temas de sexualidad que acabamos de terminar con la Semana de la Sexualidad Sagrada, una cosa que yo he notado que la gente resiste mucho es cuando comenzamos a hablar de que debemos purificarnos sexualmente, dejar la morbosidad, la pornografía, comprendiendo que esas cosas nos hacen daño, para entonces llevar nuestra sexualidad a un plano superior y de hecho usar la energía sexual para despertar la conciencia. Bueno, la mala voluntad en combinación con el temor, cuando se empieza a hablar de esos temas, es lo que he notado que es una de las constantes al momento de que las personas traicionen su camino del despertar de la conciencia. Mientras más difícil sea la prueba, mientras más arraigado estés tú al placer, en este ejemplo, por ejemplo, al placer de la sexualidad degenerada de muchas personas, porque hay personas que aman la pornografía, aman la fornicación, aman el adulterio. Mientras más arraigados estén en ello y mientras más difícil se les haga la prueba según su contexto, más van a estar orientados a la traición por la mala voluntad. Hay que estudiar sobre todo lo que más nos cuesta trabajo, lo que más temor nos da, porque esa va a ser nuestra piedra de tropiezo y de lo que se va a agarrar el Caifás para hacernos renunciar a este camino y crucificar al Cristo en este ejemplo. Más adelante Pilato recurre a un último recurso para tratar de salvar a Jesús, haciendo referencia de una tradición judía durante la Pascua de liberar a un preso condenado a la crucifixión para como representar la compasión, ¿no?, que enseñaban las Escrituras, que los judíos seguían y practicaban. Y Pilato ofreció liberar a Jesús o liberar a Barrabás, que era un asesino, un paria. Y entonces los judíos que estaban congregados en la plaza comenzaron a corear todos en grupo: liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. No se podía creer, bueno, no se puede creer ahora, pero así fue. Eso es una representación de cómo nosotros tendemos todo el tiempo a preferir al ego que al Cristo. Y de hecho, la muchedumbre es una representación de la multiplicidad psicológica de la que ya les había hablado, que conforman precisamente al ego. ¿Por qué preferimos al ego en lugar del Cristo? Porque el ego busca dos cosas: placer y comodidad. ¿A quién no le gusta sentir placer y estar cómodo? Pues eso es lo que el ego quiere a toda costa. Pero el ego no puede distinguir nunca entre el bien y el mal. Persigue el placer y la comodidad a como dé lugar. No importa si eso significa caer en una adicción, no importa si eso significa serle infiel a tu pareja, no importa si eso significa degenerarte en todo sentido, le da igual. Entonces se pinta como un amigo, pero en realidad es como un lobo vestido de oveja. Y el mundo está engañado por su propio ego, porque parece que el ego es el camino a la felicidad, porque tenemos confundido el concepto de felicidad con placer, el concepto de libertad con libertinaje, mientras que el Cristo lo que propone es una verdadera revolución, es un verdadero despertar de la conciencia que se logra a través de trabajo diario y de disciplina, con sacrificio. ¿Y quién quiere ser disciplinado? ¿Quién quiere hacer sacrificios? ¿Quién quiere sentir dolor? Nadie, ¿no? Pero eso es lo que el Cristo propone para lograr comprender al final lo que es la felicidad, el amor y la libertad, que es algo muy difícil de explicar si ustedes nunca lo han experimentado. Yo apenas lo rasco con mis prácticas diarias, pero realmente, mayormente, estoy, lo admito, del lado de Barrabás todavía.
porque mi ego necesita que yo lo trabaje, así como estoy seguro que su ego también necesita ser erradicado. Entonces llegamos a este punto de la conferencia en la cual les pregunto, ¿a quién van a elegir? ¿A Jesús o a Barrabás en su interior? Porque todos tenemos conciencia y todos tenemos ego. Y está en todas las acciones, está en cada decisión, desde el pensamiento, el ser o no ser. Tenemos la opción de hacer las cosas desde la conciencia, con amor, con respeto, con sabiduría, o hacerlas desde el ego, con egoísmo, con egocentrismo, buscando siempre un beneficio personal, buscando incluso perjudicar a otra persona. Es el dilema con el que viviremos los seres humanos hasta el final de nuestra existencia. Y es momento de que lo sepan para que entonces tengan el poder de elegir qué es lo que van a hacer todos los días, cada minuto de cada día, en cada decisión, en cada acción, en cada pensamiento. Y para cerrar, un ejemplo de cómo nuestra convivencia todo el tiempo está relacionada con estos tres traidores en el día a día. Un ejemplo muy sencillo. Un hombre pide dinero prestado a un amigo y se compromete a pagarlo en cierta fecha. Va a la plaza comercial a retirar el dinero porque ese día tiene que ir a pagarle a este amigo ese dinero. Y ya con el dinero en el bolsillo, pasa por una tienda deportiva y ve unos tenis en el aparador que le encantan. Y se mete a la tienda y se da cuenta de que los tenis están en descuento y que es el último par que hay en toda la tienda y que justamente son de su talla. ¿Me pueden creer? Como si el diablo lo hiciera, diría mi papá. Y empieza a tocarlos, a olerlos. Ahí está Judas, el yo del deseo. Comienza a desearlos, a desear las monedas de plata. Una vez que siente ese deseo, entonces viene Pilato, que le dice, bueno, sé que nos comprometimos a pagar este dinero hoy, pero pues es cuate, si le decimos que se lo damos el siguiente mes, no pasa nada, nuestro cuate tiene mucho dinero, gana más que nosotros, seguramente no lo necesita. Y ahí comienza la cháchara interior, que nos está sugiriendo que está bien o que es aceptable incumplir con nuestra palabra, por múltiples razones. Y una vez que nos damos la terapia, en combinación con el deseo, viene Caifás, que nos dice, hágalo, cómpralo, que es el demonio de la mala voluntad, como ya les dije. La mala voluntad en este caso, para pagarle al amigo lo que dijimos que le íbamos a pagar ese día, y en lugar de ello comprarnos unos tenis. Ahí están los tres traidores, en un ejemplo muy sencillito. ¿A cuántos de ustedes no los han dejado mal con una fecha de pago, por una amistad, incluso por un familiar? Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces que se presta dinero, rara es la vez que se nos devuelve el dinero en la fecha acordada. ¿O cuántas veces ustedes han dejado mal a una persona con una fecha de pago por algo así? ¿Tú no, Liliana? Qué bien. Ah, ¿que sí? Bueno, todos lo hemos hecho alguna vez. Esto no es para juzgar a nadie. Yo lo he hecho. No me acuerdo, pero estoy seguro que lo he hecho. Porque todos tenemos a los tres traidores todo el tiempo. Todos somos así, ¿ok? Por eso hay que entender cuando alguien nos falla, de que nosotros también hemos fallado, porque tenemos a los traidores con nosotros y convivimos con ellos en el día a día. Este es un pequeño ejemplo. Traicionamos cuando no queremos levantarnos a correr, cuando dijimos que lo íbamos a hacer la noche anterior. Traicionamos cuando rompemos una dieta que necesitamos llevar por salud. Traicionamos cuando en el día a día dejamos de autoobservarnos, cuando sabemos que debemos autoobservarnos para poder ser conscientes de lo que estamos haciendo. Traicionamos cuando miramos el celular mientras manejamos, exponiendo la salud y la seguridad de otros. Traicionamos en el trabajo cuando llegamos tarde, cuando nos vamos temprano.
etcétera. Traicionamos en el día a día porque tenemos este defecto, que es preciso trabajar, que es preciso expulsar de nuestra psicología. Y les digo, esto es cosa de todos, que nadie se sienta mal, que nadie se sienta señalado, que nadie se sienta culpable. La culpa no sirve en este tipo de conocimientos, sino la responsabilidad y la honestidad de admitir lo que tenemos que hacer. Y eso es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. Fin. ¿Qué dudas quedan? ¿Alguna duda por redes sociales? ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué traición sería cuando una persona está en este conocimiento, que es un conocimiento, digamos, positivo, ¿no? De luz y de cambios para despertar la conciencia, y eso te lleva a ser una mejor persona, ¿no? Pero en algún punto una persona que está en este conocimiento se va al lado oscuro, ¿no? Ahí sería una traición, digamos, con uno mismo muy fuerte, o con el Cristo, o cómo podría ser con una persona, digamos, que cambia de bando. Pues sí, es una traición muy evidente, o sea, que estés en el camino de la luz y de pronto por codicia de tener poder te vayas al camino de la magia negra, por ejemplo, es una traición muy grave, muy grave, muy evidente. Me siento con energía. Voy a dar la introducción para la gente nueva y para la gente nueva que esté en la sala virtual. ¿Es primera vez que vienen a la sala? ¿Sí? En mi caso sí, es primera vez. Sí, es primera vez. Para la gente que nos esté viendo en redes sociales, que nos estén viendo por primera vez, les doy la bienvenida al Conocimiento de Sí Mismo, que es una sala de conocimientos esotéricos y herméticos, donde compartimos una enseñanza fundamentada en los 4 pilares de la sabiduría revolucionaria, que son la psicología revolucionaria, que es un tipo de psicología que te invita a estudiar tu mente, no como una unidad como normalmente creemos que es, sino como un conjunto de agregados psicológicos que en este conocimiento llamamos yoes, que nos hacen cambiar de momento en momento y que también son como los diablitos que ven en esta imagen, que nos llevan a cometer todo tipo de errores en la vida, que nos llevan al sufrimiento. Aquí estudiamos que comprendiendo a estos yoes y desintegrándolos podemos encarnar virtudes. Por ejemplo, cuando eliminamos al yo de la ira, nace en nosotros la virtud de la serenidad. Cuando eliminamos de nosotros el yo de la traición, por ejemplo, nace en nosotros el yo del honor o el yo del la virtud del honor o la virtud del compromiso. ¿De acuerdo? En eso se basa la psicología revolucionaria. Otro pilar son las ciencias herméticas, donde hablamos de las diferentes leyes de la naturaleza que muchas veces no son enseñadas en las escuelas, más allá de las leyes de la física, pero que son muy importantes de entender porque sus efectos están íntimamente relacionados con nuestra vida día al día. Como por ejemplo la ley del karma y del dharma, que nos hacen responsables de las acciones que ejercemos en la conciencia o en la inconsciencia. Hablamos de leyes como la ley del péndulo, que es la ley de los extremos. Hablamos de que ningún extremo es bueno y explicamos cómo estar en el camino medio es el camino de la felicidad y de la sabiduría. Hablamos de leyes como el retorno y recurrencia, donde explicamos que estamos sujetos a repetir las mismas situaciones hasta que aprendamos del error que estamos cometiendo. Y en las ciencias herméticas también entregamos las técnicas con las que ustedes pueden comprobar este conocimiento y sobre todo aplicar el conocimiento, que es el 90% del trabajo. Aquí hablamos de que el 10% es la teoría que están recibiendo en este momento. En el pilar de la mística hablamos de los aspectos más ocultos muchas veces de la espiritualidad, que muy pocas veces son enseñados incluso en las iglesias. Hablamos de las vidas pasadas, hablamos de la reencarnación, hablamos de qué ocurre cuando morimos, hablamos de qué es el alma, qué es Dios, si existe Dios, dónde está, por qué permite que haya guerra, hambre, niños en la calle. Todo eso se trata en ese pilar de la mística, es el pilar de las respuestas trascendentales. Y la mística también está asociada a algo llamado el sacrificio por la humanidad, que es uno de los factores de la revolución de la conciencia, que nos invita a hacer actos desinteresados por los demás, con el fin de ayudar a la humanidad, sobre todo compartiendo este conocimiento
que es el único medio para la liberación del ser humano. Y por último está la sexología sagrada, que de hecho acabamos de tener la semana de la sexología sagrada, donde hablamos largo y tendido de que la sexualidad es algo fundamental en el proceso del despertar de la conciencia, porque la energía sexual es energía creadora. Digo, si crea un bebé por fuera, también crea algo por dentro de nosotros, y es una energía que puede ser utilizada para el despertar de la conciencia, para crear unos cuerpos existenciales, que hay una imagen ahí atrás para los que están aquí en la sala, con los cuales podremos acceder a dimensiones más allá de esta dimensión física y conocer básicamente la vastedad de la existencia, que no está limitada a lo que ustedes pueden ver, sentir y escuchar en este momento. Sin embargo, la sexualidad también es dual, y así como puede elevarnos, también puede degenerarnos si hacemos mal uso de ello. Y también hablamos de eso en esos temas de sexualidad, de cómo podemos convertirnos en ángeles, pero también podemos convertirnos en demonios a través del sexo. Estos pilares están repartidos en 50 temas de estudio que compartimos 2 veces a la semana. Una vez en martes, como el día de hoy, y otra vez en jueves. La conferencia la da el maestro Víctor, que ven en la esquina. Se comparte a las 7:30, siempre y cuando haya luz, y los mosquitos no nos coman, y no se cobra ni un centavo. Es de entrada libre, ustedes pueden ir y venir como les plazca. Y cuando lleguemos al final del conocimiento, que faltan como 6 conferencias, vamos a comenzar de manera cíclica desde la conferencia 1. Todas las conferencias son independientes, pero están interrelacionadas, por lo que recomendamos tomarlas de principio a fin. Eso es la mejor manera de llevar el conocimiento, ¿sí? ¿Esta es la segunda conferencia que están haciendo? No, esta es la conferencia 45-46. ¿Cuántas conferencias son? 50. 50. Y es la primera de la semana. Hay una en martes y otra en jueves, a las 7:30 hora Ciudad de México. O sea, martes es una, jueves se repite, ¿no? No, martes es una y jueves es otra diferente. Por ejemplo, si hoy estamos llevando la conferencia 46, el jueves Víctor va a dar la 47, yo la 48 el próximo martes, Víctor la 49 hasta llegar a 50. Y empezamos desde la 1. Exactamente. Esa es la introducción. No sé si queda alguna duda. Espero haber sido muy claro. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, con esta cuestión de Dios, los personajes de la Biblia, ¿por qué se utiliza para mostrar todo lo que estás explicando? O sea, ¿tiene que ver algo con la religión, el catolicismo o algo así? ¿La iglesia, por decirlo así? ¿Te refieres que si esto está asociado a algún tipo de iglesia, religión? Ajá. No, este conocimiento no está asociado a ninguna religión en particular. De hecho, tomamos elementos de diferentes religiones, de diferentes culturas y de diferentes maestros, como podrás ver en las imágenes que están aquí en la pared, para ejemplificar de todas las maneras posibles cómo podemos ser mejores personas. Aquí hablamos acerca de Jesús, hablamos del Buda, hablamos de Saint Germain, hablamos de Mahoma, porque todos fueron maestros que trajeron una enseñanza 100% válida al mundo, en diferente tiempo, en diferente contexto, pero con el mismo fin, que era que la humanidad conociera el amor y que llegaran a la sabiduría. Bueno, yo creo que una parte ahora que platicaban acerca de Jesús y cada que tocabas el tema de Jesús, decías que pues la conciencia, ¿no? Y bueno, de mi punto de vista, yo siempre he visto la conciencia como la parte, como esa parte, ¿no? Como que si Cristo realmente, pues somos nosotros mismos, ¿no? Es la parte importante de nuestra conciencia, que es la que tenemos que trabajar y poder llegar a eso, porque estamos llenos de pensamientos que son nuestros varios yos que podemos tener, pero en realidad lo que tenemos que llegar es a conocer nuestra conciencia, qué es lo que vamos a llevar. Ahorita que decías, cuando uno se muere, ¿qué es lo que se lleva? Realmente lo único que se va a llevar es la conciencia. Y el ego. Que es parte, ¿no? Y el ego. Porque nuestros pensamientos, al final de cuentas, solamente son pensamientos. Que tenemos que saber a cuáles les podemos dar peso y a cuáles no. Lo importante es ser conscientes. Que es la parte que podemos decir, ¿no? La parte de Jesús, la parte de Cristo dentro de nosotros, ¿no? El hacer bien las cosas, el estar apegado a los lineamientos, estar en medio, como decía, hablaban del péndulo, y poder estar en punto medio. En el punto medio, ¿no? O sea, bueno, ahorita que lo tocabas, yo
así lo visualizo, ¿no? Es La que parte consciente. ya diste con la clave, hermano. Ya diste con el punto de esto. Ya tú mismo lo has dicho. El ser consciente es lo que venimos en este mundo. Sí. Y nada más. Y sí, Jesús representa la conciencia, y sí, el Cristo está dentro de nosotros, porque el Cristo se refiere a la conciencia, y todos somos conciencia. Es más, ni siquiera es apropiado decir tenemos conciencia, somos conciencia, pero tenemos ego, y eso nos aleja de lo que realmente somos. Por eso en muchos conocimientos se habla de que esto es un proceso de reconocimiento de lo que ya somos, pero para reconocer lo que somos, hay que distinguir lo que no somos, que es todo eso que se llama ego. Y todo lo que vimos ahorita, la verdad, bien representado, ¿no? Pues desde Judas, desde Pilato, desde todo eso, muy bien representado. El hecho de que todo eso nos impide poder llegar al conocimiento de nuestra conciencia propia. Y a veces hasta los sueños nos los muestran así. Así es. Cuando uno va trabajando en su interior, le van mostrando los sueños, digamos que el resultado de su trabajo, los obstáculos de su trabajo, en representación a la vida de Jesús. Entonces, tú puedes soñar, por ejemplo, que estás con Judas y que Judas es tu amigo, que estás con él, que estás paseando con él. Entonces, tú ya en ese sueño ya puedes comprender que te estás aferrando de repente mucho al dinero y que estás dándole la vuelta al trabajo interior. Entonces, eso es bien interesante, porque este lenguaje es el lenguaje de los maestros ascendidos, porque de repente nos traen sueños en relación a esto, que nos van a avisar que también estamos yendo o en dónde estamos fallando. Claro. Sí, elegimos a Jesús muchas veces como ejemplo, no solo porque es el ejemplo más universal con el que muchas personas se conectan, sino porque también es la representación más literal de este camino del despertar de la conciencia o del reconocimiento de lo que somos, como lo había dicho. O sea, de verdad que la vida de Jesús es un mapa muy preciso de esto que estamos nosotros intentando emular. Y por eso es pues uno de nuestros favoritos. Bueno, personalmente es mi maestro, Jesús. Sí, que ahorita que hiciste la representación con estos pasajes bíblicos, realmente creo que parte importante de nuestra vida ahí va surgiendo, ¿no? O sea, lo que vamos viviendo día a día es una representación práctica. Así es. Así es. ¿Queda alguna duda, chicos? Comentarios, nada más, pero... Comentarios, correcto. Pues si ya no hay dudas, vamos a dar fin con la conferencia. Les invito a compartir en sus redes sociales si les nace, que este conocimiento llegue a los oídos de aquellos que quieran oír y a los ojos de aquellos que quieran ver. Y nos vemos el próximo jueves con el maestro Víctor para más conocimiento. Ya estamos en la recta final del curso de esta ocasión, no puedo decir de este año, porque lo más probable es que comencemos el siguiente curso este mismo año. Así que estén al pendiente aquellos que quieran recibir el conocimiento desde la conferencia 1 de manera fresca. Yo me despido, mi nombre es Eric Quintal, transmitimos desde Mérida, Yucatán, México, y desde donde estoy les mando mucha fuerza espiritual y mucha paz, guerreros y guerreras del ser. Adiós.